Círculos educativos. Introducción. La experiencia de trabajo en las escuelas respecto de la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje ha tenido un desarrollo bien heterogéneo. Las causas de estos diferentes recorridos son variadas y pueden ir desde los distintos soportes tecnológicos con que cada escuela ha contado históricamente hasta el interés por el desarrollo de proyectos dentro de esta línea. Dentro de estos recorridos tampoco resultan menores las resistencias naturales que se generan en algunos grupos de personas por la introducción de dichas tecnologías, que suelen presentarse en una fase inicial y luego van disipándose a medida que se incrementa el conocimiento de las herramientas informáticas. Es importante asimismo destacar que hablar de informática en sentido amplio resulta algo diferente de hablar de redes informáticas. En líneas generales puede afirmarse que el ingreso de los laboratorios de informática en las escuelas ha posibilitado un importante acercamiento hacia una alfabetización informática por parte de los docentes y alumnos. Pero el manejo de redes informáticas implica el desarrollo de conocimientos que muchas veces no han tenido posibilidad de desarrollarse porque la infraestructura de los laboratorios en general no lo ha permitido. Por lo tanto, nos encontramos por un lado con la necesidad de manejar la red como herramienta al mismo tiempo que repensar qué cambios introduce este dispositivo en las formas de enseñar y aprender. Resulta hoy claro que el trabajo en los laboratorios es un trabajo diferente del que se produce en las aulas en red. En este último caso no solamente por la infraestructura tecnológica con la que se cuenta, sino por lo que representa para los alumnos la posibilidad de uso cotidiano de dicho dispositivo de trabajo. De lo observado hasta el momento en las actividades desplegadas en las aulas en red, posiblemente el ámbito menos explorado por el momento haya sido el del potencial que ofrece la red para el desarrollo de trabajos cooperativos entre los alumnos. Como correlato de la habitual cultura de uso que solemos tener, la utilización de las computadoras se reduce al trabajo de tipo monousuario. Es decir, que si bien los alumnos trabajan en grupos, sus interacciones, muy valiosas e indispensables por cierto, no siempre se acompañan con una instancia de interacción de los grupos en la producción de conocimientos utilizando las máquinas como herramientas para ello. Tal vez en esta línea los trabajos más frecuentes sean los del área de lengua en cuanto a producción colectiva de historia se refiere. Pero es limitado el desarrollo de este tipo de producciones en relación con la cantidad de trabajos que se realizan utilizando cada grupo su computadora. Por otra parte, se ha observado en muchos casos una marcada variedad en los contenidos trabajados en los séptimos grados para las diferentes áreas. Si bien la diversidad puede considerarse una ventaja, en muchos casos al mismo tiempo puede remitir a un alejamiento de las propuestas curriculares del prediseño. Esta situación podría en algún sentido deberse a la necesidad que se genera en 7mo de dar respuesta a las carencias de aprendizaje, que pueden arrastrarse de grados anteriores, es decir, al desarrollo de las llamadas enseñanzas diferidas. En atención a estas problemáticas, la coordinación del proyecto Aulas en Red ha propuesto para el año 2003 el desarrollo de dos líneas centrales de trabajo. El énfasis en el tratamiento de los contenidos curriculares. El desarrollo de enseñanzas y aprendizajes de tipo cooperativo, mediante la puesta en marcha de estrategias que los favorezcan basadas en el aprovechamiento de TICS. Para ello se han dispuesto como estrategias principales: 1. Actividades de desarrollo de la modalidad de trabajo, círculos de aprendizaje, como una estrategia a implementar en todas las áreas. 2. Actividades de desarrollo curricular con maestros y facilitadores a cargo de los especialistas de la Dirección de Currícula para las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Con respecto al punto 1, se acerca en esta entrega un primer material de lectura y análisis para el trabajo que se pondrá en marcha. Respecto del punto 2. En la segunda quincena de abril se desarrollará la primera reunión para los facilitadores y maestros del área de Ciencias Sociales correspondientes a las primeras 13 escuelas que han trabajado en el proyecto Aulas en Red desde el 2002.
En el segundo cuatrimestre se pondrá en marcha una propuesta de ciencias naturales para las 15 escuelas que han iniciado el proyecto en el 2003. A continuación se ofrece el primer material de lectura. Marco referencial para el desarrollo de aprendizajes cooperativos, trabajo en grupo y aprendizaje cooperativo, reseña hecha por Rosa Ma. Escobar Villalba, tomada del libro de Anita E. Woolfolk, Psicología Educativa, Prentice Hall, México, 1999. pp. 688. El trabajo en equipo. Un término que se emplea frecuentemente en las aulas de clase. Dependiendo de la organización y desarrollo de las actividades que los profesores mantengan. Trabajar en equipo es un modelo que se ha seguido y se ha modificado con el paso del tiempo. Ahora se le ha dado más peso al aprendizaje cooperativo. Es decir, un grupo de alumnos trabajan en equipo y el resultado de este trabajo debe reflejar que todos y cada uno de ellos hayan aportado información de igual manera. Esto sería el modelo ideal, pero cuando el trabajo no ha sido recíproco, ¿qué hacer? Los profesores deben orientar a que sus educandos adquieran destrezas sociales cooperativas que lleven como resultado trabajar en grupo. Muchas actividades pueden realizarse en grupos, por ejemplo, los estudiantes pueden trabajar juntos aplicando encuestas que sirven para conocer la opinión de una población acerca de un tema en particular, o bien se puede realizar una dinámica de investigación documental que habla acerca de la distribución de un gran grupo de alumnos en equipos de trabajo y cada uno de ellos tienen que informar acerca de un tema a tratar. Dicha información tiene que ser mostrada de una manera interesante y que llame la atención de sus compañeros. Para lograr lo anterior, el profesor asesora a los equipos para poder investigar. Dónde investigar y cómo aprovechar todos los recursos que tengan a su disposición. Entonces los estudiantes se apoyan entre sí. Tal y como debe ser el trabajo en equipo. De tal manera que los alumnos se enfrentan con problemas y obstáculos que los llevarán a polemizar y defender sus posiciones ante los otros equipos y compañeros. Así como también aceptar las ideas de los demás. Todo esto es una muy buena oportunidad para aprender a hacer investigación documental. Las tareas comunes nos permitirán mejorar el trabajo en grupo y como resultado obtener un verdadero aprendizaje cooperativo. De los grupos a la cooperación. Ha sido un camino muy largo desde que el aprendizaje cooperativo surgió. A principios del siglo XX en la sociedad norteamericana. John Dewey criticó el uso de la competencia en la educación y alentó a los educadores para que estructuraran las escuelas como comunidades democráticas de aprendizaje. Con el paso del tiempo estas ideas fueron cambiando para dar entrada en la actualidad a las teorías constructivistas sobre el aprendizaje y cómo fomentan el interés en la colaboración y el aprendizaje cooperativo. Los constructivistas que apoyan la teoría dialéctica de Vygotsky sobre el aprendizaje y el desarrollo opinan que el trato social es importante para el aprendizaje porque las funciones mentales superiores, como el razonamiento, la comprensión y el pensamiento crítico, se originan en las relaciones sociales. Y luego son internalizadas por los individuos. Los niños pueden realizar tareas mentales con apoyo social antes de que puedan hacerlas por sí solos, así. El aprendizaje cooperativo les proporciona el apoyo social y el andamiaje que necesitan para avanzar en su aprendizaje. Para hacer más eficiente lo anterior. Los equipos de trabajo deben ser cooperativos, es decir, todos y cada uno de sus integrantes tendrán que participar para lograr una auténtica cooperación, por lo cual la integración es total y se enriquece con la colaboración de los demás. Tabla 1. Formas diferentes de aprendizaje cooperativo para propósitos distintos. Algunos elementos de los grupos de aprendizaje cooperativo que han descubierto profesionales en psicología educativa son: interdependencia positiva, responsabilidad individual, destrezas colaborativas, procesamiento grupal, trato cara a cara. La interdependencia positiva en un grupo de aprendizaje cooperativo no es mágica en sí misma.
Son las formas de interacción y de intercambio verbal entre las personas del grupo, movidas por la interdependencia positiva, las que afectan los resultados de aprendizaje. Es así como el contacto cara a cara entre los alumnos participantes de un grupo de aprendizaje cooperativo les permite acordar las metas a lograr. Permite desarrollar roles y estimular o frenar actitudes de sus pares en el desarrollo de las tareas. Por último, el alumno aprende que de ese compañero con el que interactúa día a día, puede aprender o él mismo le puede enseñar, puede apoyarse y apoyar. Interdependencia positiva. La interdependencia positiva es el elemento central del aprendizaje cooperativo. Debido a que reúne un conjunto de otras características, que facilitan el trabajo grupal en relación con su organización y funcionamiento. Se distinguen en la interdependencia positiva 5 conceptos básicos. El primero de ellos es la interdependencia de metas, referida a la existencia de objetivos que sean definidos y compartidos por todos los miembros del grupo. El profesor que desee formar un grupo de aprendizaje cooperativo deberá poner especial atención a que su grupo de alumnos compartan el o los objetivos definidos para su trabajo. En la enseñanza tradicional habitualmente los niños desconocen los objetivos de la clase que está escuchando. El alumno no comprende la razón de su aprendizaje y consecuentemente no tiene significado para él. El alumno no siente propio lo que está estudiando o lo que se le está enseñando. Un segundo elemento contenido en la interdependencia positiva es interdependencia de tareas. Esta característica consiste en la división de las labores que desarrollan los alumnos al interior de un grupo de aprendizaje cooperativo. Ya no se produce, como en el tradicional método de enseñanza, una distribución estándar de actividades dentro de un grupo curso, donde todos los alumnos hacen lo mismo de un modo pasivo, individual y uniforme. La división de labores o tareas al interior de un grupo de aprendizaje cooperativo permite al grupo ser más eficiente en el desarrollo de sus actividades en tanto cada quien puede hacer lo suyo. Guiado por el profesor. Teniendo siempre presente que su aporte personal es en beneficio del grupo y de los objetivos acordados entre todos los miembros de este, forzando con ello su autoestima y la percepción de sí como una persona útil y capaz. La interdependencia de recursos es la tercera característica de la interdependencia positiva. Se refiere a que el profesor haga una división de los materiales o la información que le dará al grupo en la actividad diseñada. Por ejemplo, si el grupo debe elaborar un póster sobre el mes del mar, un niño administrará la tijera, otro el pegamento, otro las revistas a recortar, etc. Se estimula a que los alumnos necesariamente deban relacionarse e interactuar unos con otros para desarrollar la tarea y lograr los objetivos acordados. Se genera tarea, fomentándose en los alumnos la capacidad de planificar y coordinar su trabajo. El cuarto elemento, la interdependencia de roles, consiste en asignar diferentes papeles o roles entre los alumnos que forman un grupo de aprendizaje cooperativo. Por ejemplo, se le solicita a un grupo de alumnos editar un cuento en el procesador de texto, en donde el profesor le pide a un niño que controle el tiempo de uso del teclado. A otro le pide que supervise que todos participen. Un tercero tendrá por misión coordinar o moderar la ejecución de la tarea, otro tendrá por misión velar por la participación de todos los miembros del grupo, etc. Otros ejemplos de roles son el encargado de tomar notas en una discusión grupal o con el profesor, etc. La interdependencia de roles permite que el grupo se autocontrole en relación con los turnos de trabajo, tiempos de ejecución de una tarea, uso equitativo de materiales, entre otros. Por otra parte, la asignación de roles diferenciados a los niños permite explorar las habilidades de cada niño y es útil para que el profesor pueda ir conociendo las potencialidades de sus alumnos de modo tal que en el futuro se puedan potenciar las características de los niños al máximo. Así también, se rescata la identidad propia de cada niño logrando aprendizajes que sean más significativos para él, quien puede aportar desde su propia forma de ser.
La interdependencia de premios consiste en otorgar refuerzos o recompensas conjuntas a todos los integrantes del grupo, es decir, un premio al grupo. Se intenta que los alumnos sientan que el grupo en su totalidad fue el que tuvo éxito en la tarea, y que ese éxito fue producto del esfuerzo de cada uno. Este éxito grupal desarrolla en los niños sentimientos de pertenencia y de apoyo colectivo, reforzando, por su parte, el profesor. En la medida de que los niños vean que el éxito grupal tiene ventajas, puede desarrollar en sus alumnos más y mejores habilidades sociales y desplaza su rol desde el control absoluto de todo a un catalizador de situaciones de aprendizaje. Responsabilidad individual. Esta característica se refiere a la capacidad de dominar y ejecutar la parte del trabajo de la cual el alumno sea responsabilizado. O lo han responsabilizado, dentro de un grupo de aprendizaje cooperativo. Para un verdadero trabajo colaborativo, cada miembro del grupo debe ser capaz de asumir íntegramente su tarea y además debe tener los espacios para que pueda participar y contribuir individualmente. Destrezas colaborativas y procesamiento grupal. El desarrollo de habilidades de cooperación y trabajo en grupo es uno de los puntos más complejos de este método de instrucción, ya que es necesario enseñar a los alumnos las habilidades sociales necesarias para colaborar. También es necesario que los alumnos involucrados en las tareas del grupo de aprendizaje cooperativo estén motivados a usar las habilidades de trabajo y de relación social que se requieren para trabajar en un grupo de aprendizaje colaborativo. Las habilidades de trabajo colaborativo son simples, y las vemos en lo cotidiano de nuestro trabajo y las relaciones con las amistades. De hecho, estas habilidades de comunicación e interacción con otros, de escuchar activamente, hablar por turnos, compartir, intercambiar y sintetizar ideas, opinar y expresar su propio pensamiento y sentimientos, dar apoyo y aceptación hacia las ideas, están presentes en todas las personas desde que aprenden a ser seres sociales. El problema es que con el paso del tiempo, el marcado individualismo, el sistema educativo actual, etc. Las habilidades necesarias para el trabajo colaborativo se van atrofiando o simplemente se pierden del conjunto de conductas de nuestros alumnos. Un segundo nivel de habilidades de trabajo colaborativo son las habilidades de trabajo grupal. Muy influidas por las experiencias de los alumnos y de los profesores, que han ido modelando el niño y la forma de relacionarse con otros. Las habilidades de trabajo grupal son, entre otras, la capacidad de tomar decisiones en grupo, la habilidad de planificar cooperativamente, en donde cada alumno participante incorpora sus expectativas, y se ve reflejado tanto en la tarea como en el producto final. La capacidad de que los miembros del grupo determinen su propia organización. Existe un conjunto de comportamientos que son propios de la relación con otros, pero dependen de lo personal. Como es la capacidad del alumno de aceptar la diversidad, en el más amplio sentido de la palabra, desde las diferencias de opinión, hasta las diferencias étnicas o de nivel social. La capacidad de respetar su turno. De no presionar a otro para que se haga lo que él desea, etc., son conductas que afectan tanto el funcionamiento como el clima de trabajo que se da al interior del grupo. Un grupo de aprendizaje cooperativo tiene dos niveles de trabajo. Uno es el de desarrollo personal y social de los alumnos, el que es útil para el mantenimiento del grupo, y el otro, es el concreto. Para la consecución de ambas metas es importante que el profesor dé a sus alumnos tiempo y espacios de autoobservación y discusión, para que éstos puedan analizar el funcionamiento de sus grupos y puedan ver en qué la medida está empleando sus habilidades personales y sociales para el éxito y ayuda a los miembros del grupo de aprendizaje cooperativo. Además, es importante que el profesor permita la autoevaluación en sus alumnos, de modo que sean ellos los que se den cuenta de si están logrando o no los objetivos tanto personales como grupales que se habían acordado. Tabla 2. Posibles funciones del estudiante en los grupos de aprendizaje cooperativo. Estos elementos conjuntan básicamente el sentimiento de apoyo,
de unidad, de orientación y de soporte. Aunque se trabaje en equipo, se demuestra a su vez que el aprendizaje también es individual. Las destrezas colaborativas permitirán una retroalimentación y una sensación de implicar a los integrantes de dicho equipo. De la misma manera, se presentan algunos patrones para establecer los grupos cooperativos. Se planea que el tamaño del grupo varía con respecto a las metas de aprendizaje trazadas. Si esta es para repasar o practicar la información, bastará que los equipos sean pequeños. Entre 4 y 6 estudiantes, mientras el propósito sea debatir, fomentar la participación y resolver problemas, entonces los grupos crecerán en tamaño. Es indispensable que los maestros vigilen los grupos de trabajo para comprobar si todos contribuyen, participan y aprenden, o del mismo modo el profesor asignará a sus estudiantes diversas funciones para apoyar el aprendizaje. Funciones tales como el fomento, la discusión, lluvia de ideas, sondeos y creatividad. Entre otros modelos. Están también los llamados cuestionamientos recíprocos, que proporcionarán dinámicas tales como plantear preguntas que serán respondidas entre los alumnos. Tomarán turnos para preguntar y responder. Esto puede ser mediante el uso de tarjetas o fichas y así todos participarán dirigiendo un diálogo y obteniendo un aprendizaje cooperativo. De la misma forma, los guiones pueden apoyar el trabajo en equipo. Denominada cooperación basada en guiones, misma que Donald Dansereau y sus colegas concibieron este método para aprender en parejas. Los estudiantes trabajan juntos casi en cualquier tarea. Leer una parte del texto. Resolver problemas de matemáticas. Corregir borradores de ensayos. Por ejemplo, en la lectura ambos compañeros leen un pasaje y uno hace un resumen oral mientras que el otro hace comentarios sobre el resumen, señalando omisiones o errores. Luego, ambos trabajan juntos con la información, crean asociaciones, imágenes, vínculos con trabajos anteriores, ejemplos, analogías, etc. Para finalizar, cabe indicar que todo lo anterior no podría ser concretado sin una planeación y una supervisión cuidadosa del profesor de grupo. Por lo tanto, es imprescindible que el maestro lleve a cabo revisiones periódicas de las funciones y el trabajo asignado a sus alumnos para que no se presenten obstáculos en el aprendizaje y no se lesionen las relaciones sociales que se gestan en este desarrollo grupal. El trabajo en grupo y el aprendizaje cooperativo sí se puede lograr, solo basta que todos los involucrados se comprometan firmemente y no claudicar en el camino. Trabajo cooperativo en entornos virtuales de aprendizaje. Montseguitert y Ferran Jiménez. Introducción. Nos encontramos ante un mundo donde el impacto de las tecnologías de la información y de la comunicación afecta a todos los ámbitos de nuestra vida. Las tecnologías digitales, representadas por creaciones multimedia interactivas con su unión a las redes, constituyen un eje importante en la revolución subyacente que está impregnando el mundo actual. El universo multimedia interactivo en red presenta un gran potencial técnico para el desarrollo de aplicaciones y recursos multimedia. Ciertamente, la evolución de las redes telemáticas nos ofrece la oportunidad de poder trabajar con una gran variedad de personas, a veces lejanas a nivel espacio-temporal. Este nuevo panorama sociocultural tiene profundas implicaciones pedagógicas. Las personas necesitan ahora desarrollar autonomía e iniciativa para emprender y autodirigir procesos de aprendizaje. Comunicar ideas clara y precisamente, con diferentes recursos técnicos, tomar decisiones. La cuestión es qué pueden aportar las tecnologías de la información y de la comunicación a los procesos de trabajo cooperativo. 1. ¿Qué entendemos por trabajo cooperativo? Se lleva a cabo un trabajo cooperativo cuando existe reciprocidad entre un conjunto de individuos que saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista de tal manera que llegan a generar un proceso de producción del conocimiento. Cada individuo aprende más que si lo hiciera por sí solo porque interactúa con los miembros del equipo. El trabajo cooperativo, entonces, comporta toda una estructura organizativa que favorece una elaboración conjunta. Debe quedar clara cuál es la finalidad principal y cuál es la última tarea por realizar.
Esta finalidad, conocida por todos los miembros del equipo, debe poder traducirse en objetivos concretos. El éxito del equipo únicamente se conseguirá si todos los miembros del mismo equipo asimilan los objetivos que se están planteando y aprenden como equipo. Los miembros se enseñan entre sí, y se aseguran de que todos los miembros dominen el contenido. 2 principios del trabajo cooperativo en entornos virtuales. El trabajo en equipo se fundamenta en un objetivo común mediante un intercambio que implica trabajo individual y compartido. Esto implica la adquisición y puesta en práctica de conocimientos, actitudes y habilidades, agrupados en los ámbitos siguientes. 2.1 La comunicación y la interacción. Es necesario que el intercambio de los grupos lleve a la elaboración de nuevas ideas. Para ser eficiente, los procesos de interacción deben basarse en las siguientes premisas. La comunicación debe ser frecuente y rápida. La exposición de las ideas debe ser clara para poder compartirlas y evaluarlas. Las afirmaciones, sugerencias y opiniones deben ser justificadas mediante argumentaciones y razones, y criticadas en forma constructiva. El sistema de intercambio de información debe ser exploratorio. Las ideas compartidas son la base para hacer evolucionar el trabajo conjunto. Los canales de comunicación deben ser clarificados desde el comienzo. Chat, correo electrónico, documentos compartidos, encuentros virtuales. 2.2 Actitud ética como clave. Avanzar en la consecución de los objetivos requiere de la iniciativa individual. Mostrar responsabilidad individual durante todo el proceso. Involucrarse en el trabajo de los demás y darse apoyo desarrollando la vivencia de grupo. Actuar reconociendo que el grupo es el responsable de las decisiones. Fomentar las habilidades del trabajo en grupo. Conseguir una interdependencia positiva. Lograr desarrollar la capacidad para evaluar el proceso de trabajo en grupo, reflexionando acerca de su propio proceso. Establecer normas y pautas de trabajo entre todos los miembros. Tener conocimiento de que cada persona forma parte de un sistema y de un engranaje común. 3 Estrategias de planificación y organización. Tarea individual y colectiva. 3.1 Etapas de la dinamización de grupos. A creación de grupos. Es positivo que los grupos sean heterogéneos. Es importante el conocimiento previo de los miembros para formar grupos. Es importante determinar un tiempo para la configuración del grupo para que se vayan conociendo. B. Planificación del trabajo individual y compartido. Es importante que los miembros conozcan clara y concretamente todas las tareas por realizar. Es conveniente, a partir de este conocimiento, que cada uno plantee sus objetivos de trabajo, participación, etc. 3.2 Organización del intercambio de información. Conviene planificar el trabajo de forma detallada considerando toda la gama de alternativas posibles. Una vez organizada y planificada cada tarea, debe temporalizarse en plazos las tareas individuales que deberán ponerse en común. Se deben aprovechar las posibilidades técnicas de la herramienta para organizar el intercambio de información, usar un mismo mensaje o un mismo formato. 3.3 Intercambiar y procesar información. Conviene que toda la información recogida individualmente sea compartida valorando las sugerencias que permiten nuevas reflexiones. Tener presente la importancia de tareas individuales para enriquecer la discusión. Dejar en claro los días que se dejan para discutir acerca de la información recogida o de las propuestas hechas. Cada miembro del grupo debe dar su opinión acerca del tema que se está discutiendo. Cuando hay nuevos aportes se debe encontrar una estrategia para integrarlos a la discusión. 3.4 Darse apoyo de forma cooperativa y favorecer una idea de implicación conjunta. Interesarse por los problemas que van surgiendo entre los distintos miembros del grupo. Aprovechas las habilidades de cada miembro para que pueda ayudar en el aspecto en el que mejor puede aportar. Enviar mensajes que ayuden a valorar el trabajo que cada uno de los miembros del grupo desarrolla. ¿Qué son los círculos de aprendizaje?
Los círculos de aprendizaje son en sí una modalidad de trabajo que permite al docente analizar su práctica y ampliar sus posibilidades de desempeño profesional. Pueden desarrollarse tanto dentro del propio grupo como con otros grupos, de la misma escuela o de otras escuelas. Para los alumnos significa trabajar en un ambiente colaborativo con compañeros de diversos contextos, barrios, regiones, países, dando por supuesto su lugar a las experiencias presenciales de la propia aula. Todo esto proporciona un panorama más amplio en relación con las condiciones a las que están acostumbrados en sus aulas. El trabajo del docente se organiza en torno a 6 fases de interacción del círculo. 1. Preparándose para el círculo. 2. Apertura del círculo. 3. Planificación de los proyectos. 4. Intercambio del trabajo de los participantes. 5. Publicación del círculo. 6. Cierre del círculo. Círculos de aprendizaje aplicados al trabajo con el propio grupo. Red interna. Preparándose para el círculo. Propósito. Motivar el interés por la socialización del aprendizaje mediante el uso de las nuevas tecnologías. Estrategias. Leer el manual del profesor. Manejar conceptos básicos de WIM Pop-up. Introducir el concepto de círculos de aprendizaje en los alumnos. Comprender el nivel de compromiso y la responsabilidad que se adquiere al participar en los círculos de aprendizaje. Elaborar un mensaje de presentación. Actividades. 1. Discutir con los alumnos sobre el tema del proyecto que se va a desarrollar. 2. Leer el mensaje enviado por el coordinador del círculo. Docente que coordina la actividad. Llamado círculo de noticias, que indica los pasos a seguir en cada una de las fases de interacción, e incluye la lista de nombres y números de estaciones de los miembros del círculo. Si se obvian estos pasos pueden presentarse dificultades para el desarrollo del círculo. Es importante aclararle a los alumnos el cuerpo de contenidos curriculares específicos en el que se enfocará el tema seleccionado. 2. Realizar un calendario de actividades que incluya las fechas de todas las fases de interacción del círculo de aprendizaje y el horario para revisar y enviar mensajes con el WIM Pop-up a los integr. Antes del círculo. Habiendo cumplido lo anterior es el momento de realizar un mensaje sencillo de presentación para enviarlo a los restantes grupos de trabajo del círculo. El mensaje de presentación debe incluir los siguientes datos. 1. Nombre del grupo y de sus integrantes. 2. Materia/área. 3. Número de estación. Recomendaciones. La operación de los círculos de aprendizaje incluye la asistencia del coordinador de círculos de aprendizaje, docente, siempre que se tengan dudas acerca del desarrollo del trabajo. Es de suma importancia adquirir en esta fase el compromiso de participación. Hay que tomar en cuenta que otros compañeros esperan información de los demás miembros del círculo. Apertura del círculo. Propósito. Intercambiar las primeras ideas. Estrategias. Participar en un foro de discusión presencial. Actividades. El foro de discusión es una forma muy práctica de apertura con los demás integrantes del círculo. Está conformado de varias preguntas generadoras propuestas por el docente, relacionadas con los gustos e intereses de los alumnos. Recomendaciones. En el foro de discusión se pretende que el docente responsable del grupo organice una sesión de participación al momento de intervenir en él. En esta sesión el docente impulsa una socialización en su grupo con base en las preguntas generadoras intentando llegar a acuerdos. Esta dinámica de grupo se establecería dentro del aula en red. El foro de discusión permite obtener una retroalimentación al interior del círculo, es decir, se pueden hacer comentarios y opiniones acerca de las aportaciones presentadas. Planificación de los proyectos. Propósitos. Definir y delimitar el proyecto que desarrollarán los equipos de trabajo con base en los contenidos curriculares. Estrategias. Seleccionar el proyecto a desarrollar de acuerdo con los enfoques y contenidos del prediseño curricular, el docente y los alumnos.
Participar en foros de discusión. Planificar las primeras ideas sobre cómo será la publicación final. Actividades. Leer el mensaje enviado por el coordinador del círculo llamado Círculo de Noticias, que indica los pasos a seguir en cada una de las fases de interacción. Para esta fase de igual modo se participa en foros de discusión, encaminados a que todos los participantes encuentren diversidad de opiniones además de reafirmar los conceptos de esta importante etapa. Cada equipo de trabajo escolar en el círculo define ideas sobre el proyecto del tema de su elección. Por lo anterior se recomienda que el docente inicie una tormenta de ideas con el grupo, ordenarlas por grado de interés y posteriormente proceder a realizar una selección cuidadosa y específica. Recordar que el tema seleccionado debe cumplir con la currícula. Tomar en cuenta que dicho proyecto vale por sí mismo pero que se irá enriqueciendo con las aportaciones de los integrantes del círculo. Es importante mencionar que el maestro debe asumir el papel de asesor para que los alumnos tomen la responsabilidad de enviar las peticiones mediante un pop-up. Planeamiento de un tema a desarrollar con todos los integrantes del círculo. 1. Título. Deberá reflejar claramente el tema que abordará el proyecto, debe ser claro y resultar atractivo para quien lo lee. 2. Asignatura. Los proyectos abordarán contenidos curriculares con base en el prediseño. Es necesario especificar la asignatura y la unidad temática o bloque. 3. Descripción. Al elaborar el proyecto. Una precisa descripción dará a los participantes la idea general del trabajo a realizar, es decir, la idea global del tema que se aborda, el objetivo general y el producto que se pretende lograr. La descripción puede resultar fundamental para la motivación de los alumnos. 4. Propósitos del proyecto. Señalar con claridad qué tipo de conocimientos, habilidades y actitudes van a desarrollar los alumnos con este proyecto. 5. Calendarización. La fecha de inicio y término del proyecto colaborativo permite a los participantes adecuarse a las fechas del cronograma de actividades. Asimismo permite planear las actividades. 6. Publicación. Cada proyecto deberá considerar al menos un producto concreto, evaluable, para que los alumnos sientan que han concluido la tarea y al mismo tiempo puedan evaluar el producto obtenido. Estos productos pueden ser páginas web, publicaciones por correo electrónico, periódicos murales, revistas escolares, cuentos, vídeos, obras de teatro, etc. También se debe indicar en qué sección de la red escolar les gustaría que su trabajo fuera incluido. 7. Evaluación. Es recomendable que los proyectos consideren una evaluación permanente al interior de cada grupo de trabajo. Esta puede ser a través de observación directa utilizando listas de cotejo, pautas de observación, bitácoras escritas por los alumnos, etc. También es importante considerar una evaluación de percepciones para conocer lo que pensaron y sintieron los participantes del proyecto respecto a las actividades, al producto y por supuesto de su participación. Carlos Drevas, extractado de Circle of Learning, Johnson, D. y Johnson R., 1984. La cita no es textual ya que tiene algunas adaptaciones. Aportación de la Prof. Evelia Caballero Nieto, Monterrey, NL. Intercambio de trabajos de los estudiantes. Propósitos. Desarrollar el proyecto seleccionado e intercambiar información con los equipos del círculo a fin de enriquecerlo. Estrategias. Organizar equipos de trabajo en el salón de clases. Participar en los foros de discusión. Responder a todos y cada uno de los proyectos desarrollados en el círculo. Evaluar, compilar y compartir la información. Desarrollar el proyecto propio, resultado de un esfuerzo compartido. Actividades. Leer el mensaje enviado por el coordinador de los círculos llamado Círculo de Noticias.
que indica los pasos a seguir en cada una de las fases de interacción, así como también leer el documento titulado Trabajo en grupo y aprendizaje cooperativo, mismo que podrán tener acceso a él aquí mismo en este manual, o solicitarlo a su coordinador. Este documento le permitirá al profesor responsable del grupo organizar a sus alumnos y proporcionarles las herramientas adecuadas para que puedan realizar el trabajo de investigación, dentro del aula. Tomar parte en el foro de discusión. Preparado para que los participantes puedan compartir opiniones acerca de esta significativa fase. Vale recordar que el profesor y sus alumnos tienen que organizarse para poder hacer sus aportaciones en este foro. Asimismo, las respuestas en él producidas pueden mejorar el trabajo de esta fase. Siempre se cuenta con la colaboración de los coordinadores de cada círculo, dispuestos a apoyar en las dudas que se presentan. Para este proceso es recomendable organizar paseos, revisión de libros, revistas, películas o cualquier otro material que se considere valioso. De igual modo se dispone de páginas electrónicas en Internet como lo es http://www.enter.net.mx/x/atajos/buscalo.html, que es un catálogo de buscadores de páginas en español y, por supuesto, la página de Aulas en Red. Todos estos recursos ayudan a los participantes a desarrollar el proyecto dentro de su propio plan de trabajo escolar. Es indispensable aportar cuando menos una contribución del grupo para cada uno de los proyectos desarrollados en el círculo de aprendizaje. Esto proporciona un intercambio regular y se cumple con la finalidad de realizar un trabajo colaborativo. Ya recibidas las aportaciones de los otros miembros del círculo y conjuntándolas con la investigación recabada por el grupo, comienza el proceso de escritura y análisis, en donde los participantes básicamente elaboran los primeros borradores de su proyecto, siempre con ayuda de su docente. A partir de este momento deben armar el esqueleto de su publicación, es decir, su presentación, su contenido y las partes que conforman el trabajo de investigación. Recomendaciones. Marcar en un calendario las fechas límite para cada uno de los proyectos. Leer el documento titulado Trabajo en grupo y aprendizaje cooperativo. Monitorear el progreso de los alumnos en el trabajo para los otros proyectos. Es importante recordar que el intercambio de mensajes ocurre entre grupos, no entre participantes individuales. Tomar en cuenta que para equipos de trabajo el papel del docente es el de asesor del grupo, coordina y apoya en el análisis y búsqueda de información. Publicación del círculo. Propósitos. Presentar ante el círculo de aprendizaje y a la comunidad escolar su proyecto de colaboración, resultado del esfuerzo constante de alumnos y docentes. Estrategias. Elaborar el formato final de la publicación, el docente y los alumnos. Organizar al grupo en equipos para integrar las secciones de la publicación. Entregar copia a todos los integrantes del círculo de aprendizaje. Actividades. Leer el mensaje enviado por el coordinador del círculo llamado Círculo de Noticias, que indica los pasos a seguir en cada una de las fases de interacción. El grupo organizado en equipos analiza, prepara y edita las secciones de la publicación. Mediante este proceso aprende cómo revisar y corregir la información. El docente permite que los estudiantes sean los que realicen el documento, ya sea con algún procesador de textos o alguna aplicación para el diseño de publicaciones, las cuales permiten, fácilmente, editar e imprimir la información que se ha seleccionado para la publicación. Ya elaborada la publicación por escrito, es conveniente decidir cómo se va a presentar dicho trabajo, es decir, cómo se dará a conocer a la comunidad escolar. Unos ejemplos pueden ser: realizar una conferencia en la escuela, montar una obra de teatro, elaborar una antología o, si existen las posibilidades, llevar a cabo algún programa de radio o televisión. Lo anterior depende de la creatividad de los participantes. Recomendaciones. Se recomienda que las publicaciones sean elaboradas bajo el criterio de creatividad del docente y los alumnos.
tomando en cuenta que es conveniente ilustrar con imágenes, dibujos, fotografías, dentro de las posibilidades técnicas del equipo para obtener una buena presentación. Redacción y presentación del trabajo colaborativo. Partes del escrito. La presentación final de un trabajo consta de las siguientes partes. Portada exterior. Portada interior. Introducción. Contenido. Conclusiones y barra o sugerencias. Índice. Bibliografía. Portada exterior. Es la cubierta que contiene los siguientes datos. Título y subtítulo de la investigación. Escuela. Tema del círculo. Autor o autores. Portada interior. Contiene los siguientes datos. Título y subtítulo. Nombre de los autores. Nombre de la asignatura. Grado. Lugar y fecha. Nota. El orden puede ser indistinto. Introducción. Es la presentación del trabajo. En la introducción podemos incluir una breve explicación de qué nos llevó a su realización. Los objetivos que nos planteamos, su estructura, las ventajas y limitaciones, en tiempos, recursos, etc., y los fundamentos teóricos en los que nos basamos para su elaboración. Contenido. Es el desarrollo del trabajo. Se integra por los capítulos del esquema genera, por las conclusiones o sugerencias que pueden ser los dos últimos capítulos o simplemente apartados finales. Puede haber capítulos, subcapítulos, incisos, párrafos, para dar mayor claridad en la exposición del trabajo, pero hay que cuidar que las divisiones no sean innecesarias. Conclusiones y barra o sugerencias. Es el fin y término de un trabajo, resolución a que se ha llegado sobre una materia o temática después de haberla ventilado, desarrollado, analizado. Son las proposiciones que se derivan de los planteamientos del problema que se trabajó durante la investigación. Índices. Son los registros de los contenidos de un trabajo, que señalan el lugar exacto donde se localizan. Existen diferentes tipos de índices para situar. Capítulos. Autores. Materias. Títulos. Tablas. Gráficas. Ilustraciones. Deben elaborarse todos los índices que el trabajo requiera. Bibliografía. Se forma con los datos de las fuentes bibliográficas consultadas. Nombre del autor, en mayúsculas. Título del libro. Lugar de la edición. Editorial. Año de la última publicación. Número de páginas del libro. El borrador. Es la primera versión del escrito. Todo trabajo debe redactarse primero en borrador. Se escribe con una diagramación que posibilite las correcciones. Se sugiere conservar siempre una copia de los trabajos. Círculos de aprendizaje aplicados al trabajo con grupos de diferentes contextos / localidades, red externa. Preparándose para el círculo. Propósito. Motivar el interés por la socialización del aprendizaje mediante el uso de las nuevas tecnologías. Estrategias. Leer el manual del profesor, el presente material. Manejar los conceptos básicos del correo electrónico. Introducir el concepto de círculos de aprendizaje en los alumnos. Comprender el nivel de compromiso y la responsabilidad que se adquiere al participar en los círculos de aprendizaje. Elaborar un mensaje de presentación. Actividades. 1. Imprimir y leer el mensaje enviado por el coordinador de los círculos llamado Círculo de Noticias, que indica los pasos a seguir en cada una de las fases de interacción, e incluye la lista de nombres y direcciones postales de los miembros del círculo. El coordinador de los círculos de aprendizaje es un experto en el área que brinda toda la asesoría necesaria a los alumnos y maestros. El docente para prepararse debe leer cuidadosamente el manual del profesor e introducir el concepto de círculos de aprendizaje a los alumnos.
Si se obvian estos pasos pueden presentarse dificultades para el desarrollo del círculo. Es importante aclararles el cuerpo de contenidos curriculares específicos en el que se enfocará el tema seleccionado. 2. Realizar un calendario de actividades que incluya las fechas de todas las fases de interacción del círculo de aprendizaje y el horario para revisar y enviar correo de los integrantes del círculo. Habiendo cumplido lo anterior, es el momento de realizar en cooperación con los alumnos un mensaje sencillo de presentación para enviarlo a la lista de correo. La lista de correo es un conjunto de direcciones electrónicas agrupadas bajo un mismo nombre. Cualquier mensaje enviado a la lista es distribuido automáticamente a todas las direcciones que la integran, incluyendo círculo. El mensaje de presentación debe incluir los siguientes datos. 1. Nombre del profesor. 2. Materia / área y grado / OS a su cargo. 3. Entidad. 4. Nombre de la escuela. 5. Domicilio de la escuela. 6. Teléfono. 7. Correo electrónico. Por último, discutir con los alumnos sobre el tema del proyecto que se va a desarrollar. Recomendaciones. Es importante enviar en esta primera semana de actividades el mensaje de presentación, de no ser así damos por entendido una futura baja en el círculo. Es de mucha ayuda informar a los compañeros del círculo de aprendizaje con qué frecuencia los participantes enviarán los mensajes mediante la lista de correo. Parte de la operación de los círculos de aprendizaje incluye la asistencia del coordinador de círculos de aprendizaje. Siempre que se tengan dudas acerca del desarrollo del trabajo, será indispensable tener comunicación con él. Es de suma importancia adquirir en esta fase el compromiso de participación. Hay que tomar en cuenta que otros compañeros esperan información de los demás miembros del círculo. Funciones de los participantes en esta fase. Cuadro pendiente. Apertura del círculo. Propósito. Conocer las características del equipo de trabajo que conforma un círculo de aprendizaje. Estrategias. Participar en un foro de discusión. Preparar un paquete de bienvenida virtual. Actividades. Imprimir y leer el mensaje enviado por el coordinador de los círculos llamado Círculo de Noticias, que indica los pasos a seguir en cada una de las fases de interacción. El foro de discusión es una forma muy práctica de presentación y apertura con los demás integrantes del círculo. Está conformado de varias preguntas generadoras relacionadas con los gustos e intereses de los alumnos y profesores. Una de las maneras más atractivas de ayudar a conocer a los compañeros del círculo es la elaboración de un paquete de bienvenida virtual que identifica a la escuela participante, por ejemplo. Se puede hacer una pequeña recopilación de fotografías de los alumnos, poemas dedicados al círculo o realizar dibujos que ilustren a la localidad o país participante, etc. Este paquete de bienvenida virtual es la conjunción de elementos característicos de cada una de las localidades, zonas o regiones integrantes de un círculo de aprendizaje. El diseño y elaboración del paquete de bienvenida virtual puede elaborarse mediante PowerPoint y enviarse a la lista de correo del círculo correspondiente para que lo reciban todos los compañeros integrantes de él. Este paquete constituye una gran experiencia de aprendizaje e integración para los participantes. Recomendaciones. El foro de discusión será activado al momento de iniciar la fase 2. En el foro de discusión se pretende que el docente responsable del grupo organice una sesión de participación al momento de intervenir en él. En esta sesión el docente impulsa una socialización en su grupo con base en las preguntas generadoras, llegan a un acuerdo y lo transmiten al foro para darlo a conocer a todos los participantes. Esta dinámica de grupo se establecería dentro del aula en red. El foro de discusión permite obtener una retroalimentación al interior del círculo, es decir, se pueden hacer comentarios y opiniones acerca de las aportaciones presentadas. Es importante destacar que al hacer una aportación en el foro de discusión se tienen que completar los espacios denominados campos, en donde se ubicarán los datos de los participantes y así poder identificar a qué círculo pertenecen, a qué comunidad, a qué escuela y algo fundamental,
que el coordinador de cada círculo y los integrantes del mismo los ubiquen para identificarlos y responder a sus comentarios. Realizar una exposición en la escuela de los paquetes de bienvenida virtuales recibidos, con la finalidad de compartir la experiencia de interactuar con personas de otros contextos. Elaborar y enviar el paquete de bienvenida virtual antes de que finalice la fase de apertura. Cuadro de funciones de los participantes en esta fase: planificación de los proyectos. Propósitos. Definir y delimitar el proyecto que desarrollarán los equipos de trabajo con base en los contenidos curriculares correspondientes a los grados y a las áreas que se aborden. Estrategias. El maestro y los alumnos seleccionan el proyecto a desarrollar de acuerdo con los enfoques y contenidos del diseño curricular. Participar en foros de discusión. Planificar cómo será la publicación final. Enviar mensaje a la lista de correo con la planificación de su proyecto que incluya las peticiones a los demás miembros del círculo. Actividades. Imprimir y leer el mensaje enviado por el coordinador de los círculos llamado círculo de noticias, que indica los pasos a seguir en cada una de las fases de interacción. Para esta fase de igual modo se participa en foros de discusión, encaminados a que todos los participantes encuentren diversidad de opiniones, además de reafirmar los conceptos de esta importante etapa. Cada grupo escolar en el círculo define un proyecto sobre un tema de su elección y los alumnos tienen la oportunidad de enviar información a los otros proyectos del círculo. Por lo anterior, se recomienda que el docente inicie una tormenta de ideas con el grupo participante en el círculo. Ordenarlas por grado de interés y posteriormente proceder a realizar una selección cuidadosa y específica. Recordar que el tema seleccionado debe cumplir con la currícula y conjuntamente el docente debe integrarlo con los intereses planteados en los círculos de alumnos. Tomar en cuenta que dicho proyecto vale por sí mismo pero se ve enriquecido con las aportaciones de los demás integrantes del círculo. Elaborar la planificación de su proyecto incluyendo las peticiones para los demás integrantes del círculo. Se trata de describir el trabajo que se realizará e incluye las preguntas sobre la información que se necesita de los otros miembros del círculo. Las peticiones a modo de preguntas muy específicas deben incluir la materia seleccionada basada en los contenidos de la currícula vigente. Es importante mencionar que el maestro debe asumir el papel de asesor para que los alumnos tomen la responsabilidad de enviar las peticiones mediante la lista de correo. Las actividades de esta fase están inclinadas primordialmente a que todos y cada uno de los integrantes de un círculo de aprendizaje envíen un mensaje describiendo qué información es la que necesitan para complementar su propio proyecto, por lo tanto esto será recompensado en la fase de intercambio. Es importante señalar que las escuelas que no hayan cumplido con las primeras 3 fases del proyecto serán dadas de baja de la lista de correo de su círculo. Recomendaciones. El cumplimiento de esta fase resulta ser una responsabilidad compartida de todos y cada uno de los participantes, ya que es imprescindible elaborar un calendario sobre las peticiones de todos los miembros del círculo, sin olvidar, por supuesto, la planificación del propio proyecto. Es importante destacar que al hacer un aporte en el foro de discusión se tienen que completar los espacios denominados campos, en donde se ubicarán los datos de los participantes y así poder identificar a qué círculo pertenecen, a qué comunidad, a qué escuela y algo fundamental, que el coordinador de cada círculo y los integrantes del mismo los ubiquen para identificarlos y responder a sus comentarios. Si es la primera vez que se participa en un foro, es preciso leer el apartado manual de los foros en la página principal de Red Escolar dentro de la sección Servicios Educativos. No olvidar que el proyecto seleccionado cumple con los planes y programas de estudio vigentes y debe ser enriquecido con las aportaciones de los estados participantes. Por lo tanto, es conveniente seleccionar temas de interés general y no local. Las solicitudes tienen que ser claras y específicas para no caer en desaciertos y confusiones. El éxito del trabajo en el círculo depende de una buena planeación de los proyectos. Es importante mencionar que en esta fase se debe enviar la planificación del proyecto con base en el anexo 1 fase 3.
Cuadro de funciones de los participantes en esta fase de planeación de un tema a desarrollar con todos los integrantes del círculo. 8. Título. Deberá reflejar claramente el tema que abordará el proyecto, debe ser claro y resultar atractivo para quien lo lee. 9. Asignatura. Los proyectos abordarán contenidos curriculares con base en los planes y programa. Es necesario especificar la asignatura y la unidad temática o bloque. 10. Descripción. Al elaborar el proyecto. Una precisa descripción dará a los participantes la idea general del trabajo a realizar, es decir, la idea global del tema que se aborda, el objetivo general y el producto que se pretende lograr. La descripción puede resultar fundamental para la motivación de los alumnos. 11. Propósitos del proyecto. Señalar con claridad qué tipo de conocimientos, habilidades y actitudes van a desarrollar los alumnos con este proyecto. 12. Petición. Señalar con claridad la solicitud de información, referente al contenido del tema que está tratando el equipo. La petición puede ser a través de una encuesta con varias preguntas o el desarrollo de un tema en particular. La comparación de información local con la de otros lugares, será una valiosa experiencia de aprendizaje. 13. Calendarización. La fecha de inicio y término del proyecto colaborativo permite a los participantes, adecuarse a las fechas del cronograma de actividades. Asimismo permite planear las actividades y enviar el mensaje de avance cada semana. 14. Publicación. Cada proyecto deberá considerar al menos un producto concreto, evaluable, para que los alumnos sientan que han concluido la tarea y al mismo tiempo puedan evaluar el producto obtenido. Estos productos pueden ser páginas web, publicaciones por correo electrónico, periódicos murales, revistas escolares, cuentos, vídeos, obras de teatro, etc. Siempre y cuando se envíe una reseña del trabajo realizado. También se debe indicar en qué sección de la red escolar les gustaría que su trabajo fuera incluido. 15. Evaluación. Es recomendable que los proyectos consideren una evaluación permanente al interior de cada grupo de trabajo. Esta puede ser a través de observación directa utilizando listas de cotejo, pautas de observación, bitácoras escritas por los alumnos, etc. También es importante considerar una evaluación de percepciones para conocer lo que pensaron y sintieron los participantes del proyecto respecto a las actividades, al producto y por supuesto de su participación. Carlos Drevas, extractado de Circle of Learning, Johnson, D. Intercambio de trabajos de los estudiantes. Propósitos. Desarrollar el proyecto seleccionado e intercambiar información con los equipos del círculo a fin de enriquecerlo. Estrategias. Organizar equipos de trabajo en el salón de clases. Participar en los foros de discusión. Responder a todos y cada uno de los proyectos desarrollados en el círculo. Evaluar, compilar y compartir la información. Desarrollar el proyecto propio, resultado de un esfuerzo compartido. Actividades. Imprimir y leer el mensaje enviado por el coordinador de los círculos llamado Círculo de Noticias, que indica los pasos a seguir en cada una de las fases de interacción, así como también leer el documento titulado Trabajo en grupo y aprendizaje cooperativo mismo, que podrán tener acceso a él aquí mismo en este manual, o solicitarlo a su coordinador. Este documento le permitirá al profesor responsable del grupo organizar a sus alumnos y proporcionarles las herramientas adecuadas para que puedan realizar el trabajo de investigación, dentro del aula y con sus compañeros de los estados participantes. Tomar parte en el foro de discusión. Preparado para que los participantes puedan compartir opiniones acerca de esta significativa fase. Vale recordar que el profesor y sus alumnos tienen que organizarse para poder hacer sus aportaciones en este foro. Asimismo, las respuestas en él producidas pueden mejorar el trabajo de esta fase.
Siempre se cuenta con la colaboración de los coordinadores de cada círculo, dispuestos a apoyar en las dudas que se presentan. Para este proceso es recomendable organizar paseos, revisión de libros, revistas, películas o cualquier otro material que se considere valioso. De igual modo se dispone de páginas electrónicas en Internet como lo es http://www.enter.net.mx/exyc/atajos/buscalo.html, que es un catálogo de buscadores de páginas en español y, por supuesto, la página de red escolar. Todos estos recursos ayudan a los participantes a desarrollar el proyecto dentro de su propio plan de trabajo escolar. Determinar fechas límite para recibir las aportaciones de los demás, mediante un mensaje enviado a la lista de correo del círculo, con la finalidad de no retrasar los proyectos del propio círculo. Esta fase de interacción es una de las más enriquecedoras. Los alumnos trabajan su proyecto y participan en el de los demás. Esta actividad incrementa el aprendizaje de los estudiantes ya que desarrollan con mayor facilidad su imaginación, así como su capacidad creadora, elementos esenciales para renovar la práctica escolar. Es indispensable enviar cuando menos una contribución del grupo para cada uno de los proyectos desarrollados en el círculo de aprendizaje. Esto proporciona un intercambio regular y se cumple con la finalidad de realizar un trabajo colaborativo. Ya recibidas las aportaciones de los otros miembros del círculo y conjuntándolas con la investigación recabada por el grupo, comienza el proceso de escritura y análisis en donde los participantes básicamente elaboran los primeros borradores de su proyecto, siempre con ayuda de su profesor. A partir de este momento deben armar el esqueleto de su publicación, es decir, su presentación, su contenido y las partes que conforman el trabajo de investigación, ver anexo 1 fase 4 y 5. Recomendaciones. Marcar en un calendario las fechas límite para cada uno de los proyectos. Es importante destacar que al hacer una aportación en el foro de discusión se tienen que completar los espacios denominados campos, en donde se ubicarán los datos de los participantes y así poder identificar a qué círculo pertenecen, a qué comunidad, a qué escuela y algo fundamental, que el coordinador de cada círculo y los integrantes del mismo los ubiquen para identificarlos y responder a sus comentarios. Leer el documento titulado Trabajo en grupo y aprendizaje cooperativo. Si es la primera vez que se participa en un foro, es preciso leer el apartado manual de los foros en la página principal de Red Escolar dentro de la sección Servicios Educativos. Enviar semanalmente un mensaje del avance del proyecto a la lista de correo. Monitorear el progreso de los alumnos en el trabajo para los otros proyectos. Es importante recordar que el intercambio de mensajes ocurre entre grupos o escuelas, no entre participantes individuales. Tomar en cuenta que para círculos de alumnos el papel del docente es el de asesor del grupo, coordina y apoya en el análisis y búsqueda de información. Al momento de revisar los aportes de los miembros del círculo es conveniente editar lo enviado. Es decir, si se recibió un ensayo demasiado amplio se debe resumir lo más importante e incluirlo en la versión final. Cuadro de funciones de los participantes en esta fase. Publicación del círculo. Propósitos. Presentar ante el círculo de aprendizaje y a la comunidad escolar su proyecto de colaboración, resultado del esfuerzo constante de alumnos y profesores. Estrategias. El profesor y los alumnos elaboran el formato final de la publicación. Organizar al grupo en equipos para integrar las secciones de la publicación. Ya elaborada la publicación, enviar copia a todos los integrantes del círculo de aprendizaje. Actividades. Imprimir y leer el mensaje enviado por el coordinador de los círculos llamado Círculo de Noticias, que indica los pasos a seguir en cada una de las fases de interacción. El grupo organizado en equipos analiza, prepara y edita las secciones de la publicación. Mediante este proceso aprende cómo revisar y corregir la información, asimismo, se ve enriquecidos por las experiencias educativas que se desarrollan en otras aulas escolares distantes.
El maestro permite que los estudiantes sean los que realicen el documento, ya sea con algún procesador de textos o alguna aplicación para el diseño de publicaciones, las cuales permiten, fácilmente, editar e imprimir la información que se ha seleccionado para la publicación. Ya elaborada la publicación por escrito, es conveniente decidir cómo se va a presentar dicho trabajo, es decir, cómo se dará a conocer a la comunidad escolar. Unos ejemplos pueden ser: realizar una conferencia en la escuela, montar una obra de teatro, elaborar una antología o, si existen las posibilidades, llevar a cabo algún programa de radio o televisión. Lo anterior depende de la creatividad de los participantes. Es imprescindible enviar mediante la lista de correo una copia del trabajo de publicación para los integrantes del círculo. Aquí se verá reflejada la participación de todos y cada uno de los miembros de dicho círculo. Y se cumplirá con una acción motivadora, pues ha sido el trabajo colaborativo de diversas localidades o regiones. Recomendaciones. Es de mucha ayuda guardar los mensajes recibidos de la lista de correo en un disco, ya que permite recabar una antología del trabajo realizado durante el lapso del círculo de aprendizaje. Se recomienda que las publicaciones sean elaboradas bajo el criterio de creatividad del maestro y los alumnos, tomando en cuenta que es conveniente ilustrar con imágenes, dibujos, fotografías dentro de las posibilidades técnicas del equipo para obtener una buena presentación. Estar pendientes del envío de las publicaciones de los miembros del círculo. Cuadro de funciones de los participantes en esta fase. Redacción y presentación del trabajo colaborativo. Partes del escrito. La presentación final de un trabajo consta de las siguientes partes: portada exterior, portada interior, introducción, contenido, conclusiones y barra o sugerencias, índice, bibliografía. Portada exterior. Es la cubierta que contiene los siguientes datos: título y subtítulo de la investigación, escuela, número del círculo de aprendizaje, tema del círculo, autor. Portada interior. Contiene los siguientes datos: título y subtítulo, nombre de la escuela, nombre de los autores, nombre de la asignatura, grado, lugar y fecha. Nota. El orden puede ser indistinto. Introducción. Es la presentación del trabajo. En la introducción podemos incluir una breve explicación de qué nos llevó a su realización, los objetivos que nos planteamos, su estructura, las ventajas y limitaciones, en tiempos, recursos, etc., y los fundamentos teóricos en los que nos basamos para su elaboración. Contenido. Es el desarrollo del trabajo. Se integra por los capítulos del esquema genera, por las conclusiones o sugerencias que pueden ser los dos últimos capítulos o simplemente apartados finales. Puede haber capítulos, subcapítulos, incisos, párrafos, para dar mayor claridad en la exposición del trabajo, pero hay que cuidar que las divisiones no sean innecesarias. Conclusiones y barra o sugerencias. Es el fin y término de un trabajo, resolución a que se ha llegado sobre una materia o temática después de haberla ventilado, desarrollado, analizado. Son las proposiciones que se derivan de los planteamientos del problema que se trabajó durante la investigación. Índices. Son los registros de los contenidos de un trabajo, que señalan el lugar exacto donde se localizan. Existen diferentes tipos de índices para situar. Capítulos. Autores. Materias. Títulos. Tablas. Gráficas. Ilustraciones. Deben elaborarse todos los índices que el trabajo requiera. Bibliografía. Se forma con los datos de las fuentes bibliográficas consultadas. Nombre del autor, mayúsculas. Título del libro. Lugar de la edición. Editorial.
Año de la última publicación. Número de páginas del libro. El borrador. Es la primera versión del escrito. Todo trabajo debe redactarse primero en borrador. Se escribe con una diagramación que posibilite las correcciones. Se sugiere conservar siempre una copia de los trabajos. Recomendaciones importantes. Es preferible no publicar en PowerPoint, por la dificultad que implica incorporarla a portales de la web y por el peso de los archivos para ser transmitidos. Es importante destacar que las escuelas la relevancia de cumplir con los requisitos establecidos para presentar sus publicaciones.